Dios les bendiga, ¿cómo están? Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa de Dios. Qué bueno que están aquí, me da mucho gusto verlos a cada uno de ustedes. Yo quiero que Dios hable a mi vida en esta mañana. ¿Y usted? Señor Jesús, gracias Señor por tu presencia, gracias por tu amor. Señor, hemos venido aquí para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Señor, no hemos venido aquí, Señor, por costumbre, aunque es buena costumbre. No hemos venido aquí, Señor, solamente como una tradición. Jamás, Señor. Venimos aquí porque te necesitamos. Te necesitamos, nuestra alma te necesita, nuestro corazón te necesita. Y hoy, Señor, anhelamos que tú eres, creemos, Señor, que tú eres muy bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, ponemos hoy en tus manos la reunión de hoy, Señor. Amén, amén. ¿Puedo ocupar su lugar en esta mañana? ¿Por qué no voltea con el que está allá a su lado y le dices: hey, en esta mañana Dios te va a hablar, pero no por celular? Apágalo. Dile ahí al que está a tu lado: hey, esta mañana Dios te va a hablar, pero no por celular. Apágalo. Así que todos vamos a apagar el celular, todos vamos a silenciar el celular. Y hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que le he puesto: Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos han experimentado la bondad de Dios? ¿Y cuántos no han experimentado, o a cuántos les cuesta trabajo experimentar la bondad de Dios? ¿Sabes? Porque muchas veces nosotros nos cuesta trabajo experimentar la bondad de Dios. A veces nos cuesta trabajo experimentar que Dios es bueno, que Dios nos ha bendecido, que Dios nos quiere bendecir. A veces pensamos que los conflictos por los cuales pasamos, las dificultades por las cuales pasamos, a veces pensamos que Dios no está con nosotros, y entonces ponemos en duda la bondad de Dios. Y entonces viene el enemigo y nos pone en la mente: no, que Dios es bueno. No, que Dios es bueno, no que Dios te ama, no que Dios tiene cuidado de ti. Y a veces el conflicto en el matrimonio, a veces la ruptura en el matrimonio, a veces la decepción de alguien, a veces la enfermedad que toca el cuerpo, a veces la crisis, a veces la tristeza, la depresión, a veces las crisis económicas, a veces los diferentes pruebas o luchas que vienen a nosotros nos tocan y nos hacen dudar de la bondad de Dios. Y viene una crisis a nosotros de decir: ¿de verdad Dios es bueno? ¿De verdad Dios tiene cuidado de mí? ¿De verdad Dios me ama? ¿De verdad Dios tiene cuidado de todo lo que me pasa? Déjame decirte que Dios es bueno y Dios tiene cuidado de todo lo que tu vida pasa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hoy yo quiero que vamos a iniciar una nueva serie, y yo quiero que juntos vamos a aprender muchas cosas en esta serie. Y voy a compartir con ustedes una nueva serie basada en el libro del Génesis. Vamos todos a leer la Biblia y vamos a meditar en la palabra de Dios en el libro del Génesis. Y sabes, el Génesis es un libro bien rico de muchas enseñanzas y de mucha palabra de Dios para nosotros. Dios nos va a hablar a nuestra vida, y necesitamos ir a la palabra de Dios y entender el principio de todas las cosas. Y hoy yo quiero que empecemos con Génesis 1. Abre tu Biblia, y si la traes en el celular, préndelo, pero recuerda, con el celular en silencio. No lo vayas a poner. No, vence la tentación de abrir WhatsApp, abrir Facebook, abrir Instagram. Si la traes en el celular, vence la tentación y solamente enfócate en la Biblia. No es tiempo de comprar en Amazon, no es tiempo de comprar en Mercado Libre, no es tiempo de redes sociales. Esto es tiempo de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 1. Y vamos a empezar por el verso 1.
Génesis 1:1. Dice la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Wow. Y aquí ya de entrada, ya la Biblia, si te fijas, no empieza diciéndonos que, dándonos pruebas o evidencias científicas de que Dios existe. Solamente la Biblia da por hecho de que Dios existe. Hoy los científicos están descubriendo y muchas teorías ya las están cambiando, porque se están dando cuenta los científicos de que la tierra, el universo, tiene un principio que no era, dicen, como nosotros pensábamos que miles de años hubo que siempre ha habido algo y hubo una explosión y es lo que hoy tenemos como el universo. No. Hoy los científicos se están dando cuenta con sus estudios y con todos estos satélites y todos estos artefactos que han mandado a diferentes planetas fuera de nuestro planeta Tierra. Se han dado cuenta que hay un principio, diga principio. Y el principio es esto: Dios tomó la iniciativa, Dios tomó la iniciativa de que todo lo que hoy vemos tuviera un origen, tuviera un principio, y es Dios mismo creando los cielos y la tierra. Así que vemos en los versos 2 al 5, vemos que la creación, vemos que no había nada en la tierra, y de la nada vemos que Dios separa la luz de las tinieblas, y la llamó luz a la luz día y a las tinieblas noche. Y dice que el Espíritu se movía sobre el abismo, sobre la faz de esa obscuridad. Es decir, que en medio de la obscuridad, mira qué profundo esto, que en medio de la nada, en medio de la obscuridad, en medio de aquella penumbra, en medio de aquello vacío que estaba en la eternidad, el Espíritu de Dios se movía sobre esa obscuridad, y su poder, con el poder de Dios, el Espíritu crea el día y crea la noche, y separa a la luz, la llama día, y a la oscuridad la llama noche. Y esto me encanta saber, porque cuando el Espíritu de Dios está en un lugar, hay día. Donde el Espíritu de Dios está, hay luz. Donde el Espíritu de Dios hay presencia. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay nueva vida. Donde está el Espíritu de Dios hay separación. Donde está el Espíritu de Dios hay victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es lo que me encanta, que el Señor crea crea los cielos, crea la tierra, crea todo lo ser creado. Y entonces, y eso fue en el día 1. En el día 1 Dios crea los cielos y la tierra. Dios hace la separación del día y de la noche. Y en el día 2, mira lo que pasa en el día 2. En el día 2, el Señor separa las aguas de las aguas. Dios separa las aguas de arriba con las aguas de abajo, creando un firmamento. Y lo vemos ahí en el verso 4. Y me encanta esto. Y vamos a ver una frase en este capítulo. Vamos a ver en una frase, una palabra con la cual inicié: que Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Entonces, en el primer día, cuando Dios crea la luz y la noche, y ve la separación, Dios dice, y contempla eso, Dios dice: esto es bueno. Esto es bueno. Y ponte a pensar en esto, porque muchas veces hay obscuridad en nuestra vida. Hay veces que estamos pasando por la oscuridad más tenebrosa, más fuerte. Pero cuando Dios mira nuestra vida, Dios dice: esto es bueno. Porque donde Dios dice que es bueno, es porque Dios quiere glorificarse en la vida de esas personas, en la vida de la tierra, en la vida de la humanidad, en su creación. Dios es bueno. Y entonces viene el segundo día. Y entonces
Dios forma el espacio. Dios separa las aguas una de las otras. Verso 7. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de las aguas de la tierra con las aguas de los cielos. Y entonces Dios dice: esto es bueno. Diga: Dios es bueno. Segundo, Dios es bueno. Tercer, Dios es bueno. En el tercer día, verso 9 al verso 13, Dios separa las aguas de la tierra. Es decir, antes era solo agua. Estaban separadas las aguas de los cielos con las aguas de la tierra, pero no había tierra, y Dios separa las aguas de la tierra, y a las aguas le pone un límite y les dice: tú de aquí no vas a pasar. Tú de aquí no vas a cruzar. Dice el libro de los Salmos que Dios le puso límite a las aguas, y viene el mar con todo su ímpetu, con toda su fuerza, pero cuando llega a la orilla, llega calmadito, porque Dios le puso un límite. Así que Dios separa las aguas de la tierra para que aparezca ella, y entonces crea lo que son los mares, y crea la vegetación. Y cuando Dios, en este tercer día, Dios crea la tierra y Dios crea la vegetación, Dios lo ve y Dios dice: esto es bueno. Y vio Dios que era bueno. Diga: Dios es bueno. Tercer, Dios es bueno. Cuarto, Dios es bueno. Cuarto día, Dios crea al sol, y Dios crea a la luna y las estrellas. Dios crea los cuerpos celestes este cuarto día, y cuando crea esto, marca los tiempos y las estaciones. Les ordena a los seres celestiales, a los seres brillantes: ustedes van a marcar los tiempos, ustedes van a marcar los días, ustedes van a marcar las estaciones, ustedes van a marcar los tiempos en la tierra, en la vida de la tierra. Y esto me lleva a pensar en algo bien bonito y bien importante: que Dios tiene el control de los tiempos. Dios tiene el control de nuestra vida. Nadie muere por accidente, nadie muere porque se le haya escapado de la mano de Dios. Dios tiene un tiempo para todo. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3: todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo tiene su hora debajo de la tierra. Todos aquí tenemos un tiempo y un propósito. Y si Dios creó estos seres celestiales para marcar los tiempos y para regir nuestros tiempos, es porque Dios tiene planeado para nosotros un tiempo, un propósito, para que Él sea glorificado en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces, cuando Dios ve el sol, la luna, las estrellas, y cómo estas trabajan dándole gloria, cómo estas funcionan dándole gloria a Dios, Dios los vio y dice: esto es bueno, esto es bueno. Dios es bueno. Diga: Dios es bueno. Número 5, día 5. En el día 5 Dios crea los peces del mar y las aves de los cielos. Dios crea esto y los bendice y les dice: hey, multiplíquense. Dios los bendijo. Mira aquí vemos la primera bendición en los primeros seres vivos. Vemos que a las plantas también les da semilla para que se multipliquen, y a los animales les da una orden. A los peces del mar y a las aves de los cielos les da una orden: fructifiquen, multiplíquense, bendigan la tierra. Es ahí donde las aves de los cielos y los peces los mares empiezan a producir esto. Los científicos dicen que todo ser viviente nace del agua, y lo cierto es que tienen los científicos la ecuación, o tienen la fórmula a la mitad, porque la Biblia ya lo había dicho cientos de años atrás. Dios le dio orden al mar:
Quiero que seas fructífero, quiero que produzcas seres vivientes. Cielos, quiero que produzcan seres vivientes. Y entonces vienen las aves y vienen los peces. Y entonces Dios vio esos peces. Dios vio cómo brincaban las ballenas, cómo corría aquello, las aves. Escuchaba a los pájaros cantar y Dios vio todo aquello y dijo: esto es bueno. Esto es bueno para la tierra. Esto es bueno para lo que viene. Porque Dios es bueno. Diga: Dios es bueno. Y entonces viene el día 6. Día 6. En el día 6, Dios crea a los animales terrestres, pero también Dios crea a los seres humanos. Y aquí viene algo diferente. Porque cuando Dios crea a los animales y después crea a los seres humanos, viene algo diferente. Dice la Biblia que Dios creó al ser humano conforme a su imagen y semejanza. Mira capítulo 1, verso 26. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo hablando entre ellos. Y están diciéndose uno al otro: vamos a hacer al ser humano a nuestra imagen, como somos nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren sobre el suelo. Y esto es poderoso, porque Dios creó al ser humano a la imagen de Dios para gobernar. Diga: para gobernar, para ser líder. Tú eres líder. Dios te puso, Dios te creó para que tú gobernaras, para que tú fueras líder. Porque somos hechos a imagen de Dios. Dios no nos llamó a esclavitud, Dios no nos hizo esclavos, Dios nos hizo señores. Señores sobre las aves, señores sobre los peces del mar, señores sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre los animales que se arrastran sobre la tierra. Dios lo hizo el Señor, el jefe de ellos. Y esto no solamente habla de ser el jefe, sino esto nos enseña que nosotros tenemos un jefe supremo que es Dios, pero nosotros somos sus mayordomos. Diga: sus mayordomos, porque somos su imagen. Así que Dios, la voluntad de Dios es que tú y yo seamos productivos. Esto material que tú ves aquí, todos estos logros, son parte de lo que tú y yo reflejamos, de lo que tú y yo reflejamos la gloria de Dios cuando somos buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha entregado. Porque Dios es bueno. Diga: Dios es bueno. Y entonces, verso 31. Cuando ya terminó Dios de hacer las cosas, entonces miró Dios todo lo que había hecho y vio que era muy ¿qué? Y vio que era muy ¿qué? Vio que era muy bueno. Y la Reina Valera 60 dice: y vio que era bueno en gran manera. La Nueva Traducción Viviente dice: y vio que era muy bueno. Y entonces pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el sexto día. Pero al llegar el séptimo día, cuando Dios vio todo lo que había hecho, Dios descansó. Capítulo 2. Dios descansó. Ahora, no significa que Dios tiene una televisión y un sillón cómodo y Dios se sentó y agarró su control y su televisión y sus palomitas y dijo: ahora sí voy a descansar de todo mi trabajo.
No. Cuando habla de que Dios descansó, porque ¿cómo lo sé? Porque Jesús, que es Dios en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, el Hijo del Padre, Jesús, cuando él trabajaba en sábado y los religiosos le reclamaban, Jesús dijo: mi Padre trabaja hasta ahora, y si él trabaja, pues yo también trabajo. Por eso trabajo, por eso hago milagros en el día de descanso. ¿Qué significa entonces que Dios descansó? Que Dios se sienta a contemplar todo lo que había hecho. Dios se sienta a contemplar todo lo que había hecho. Ahora, vamos a regresarnos un poquito en esta orden. Vámonos al sexto día. El sexto día lo encontramos en Génesis capítulo 2. Sexto día lo encontramos en Génesis capítulo 2. Y entonces, verso 4, capítulo 2, verso 4 al verso 7, vemos que Dios crea al hombre y lo pone en el jardín. Verso 4. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. No crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Por eso dice Eclesiastés capítulo 3: del polvo viniste y al polvo, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Por eso dice Eclesiastés: y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así que imagínate a Dios creando al ser humano. De hecho, hay una ilustración muy cómica, me gusta porque está muy cómica, y dicen que unos científicos le estaban diciendo a Dios: Señor, nosotros también podemos crear vida, que mira, y mira, hemos tenido tantos avances, y el Señor le dice: ¿puedes hacer un hombre como el mío? Claro que sí, a ver. Y entonces se agachan los científicos para agarrar tierra, y le dice: de mi tierra no agarres, agarra de tu tierra. Y Él es el creador de todo, ¿verdad? Es decir, no uses algo que yo ya creé, crea algo de la nada, ¿no? Así que imagínate a Dios agarrando barro y formar un ser humano, y lo que le da vida. Esto me recuerda a Ezequiel 37. ¿Recuerdas Ezequiel 37? Ezequiel 37 es el profeta, que el profeta está caminando en medio de un valle lleno de huesos que están secos. O sea, no solamente lleno de cadáveres, sino que ya son huesos, y los huesos ya están secos. Y entonces el Señor le dice al profeta: profetiza sobre estos huesos y dile: espíritu, sopla de los cuatro vientos, sopla sobre estos huesos. Y entonces vino un viento y sopló y juntó aquellos huesos. Y luego volvió a decir esta frase: espíritu, sopla de los cuatro vientos. Se refería al Espíritu de Dios, y le pone tendones, y después le pone músculos, después le pone piel, y luego les dice: profetiza y diles, espíritu, ven sobre ellos, y entonces se convierten en un ser viviente. Esto me recordó al libro de Ezequiel capítulo 37. Así que es Dios aquí formando al ser humano, y dice que sopló en él. ¿Qué sopló en él, hermanos? Aliento de vida. ¿Y qué es el aliento de vida? El espíritu humano. Su espíritu. Fíjate qué poderoso es esto. Tú tienes al Espíritu de Dios. Quizás estás pensando: pastor, ¿y el hombre más malo? ¿Y el hombre más cruel? A lo mejor las mujeres están pensando, a las mujeres que están batallando con sus esposos que son malos: pastor, mi esposo tiene el Espíritu de Dios y es el hombre más malo. A lo mejor estamos pensando en esa gente mala, claro. Pero ese espíritu que Dios puso dentro de sí está adormecido. Por eso, mujeres,
Cuando tú ores por tu esposo, cuando esté dormido, yo te recomiendo que mientras está dormido, tú hazle esta trampita. O por tu hijo rebelde, cuando esté dormido, tú hazle esta trampita. Pon su mano en su pecho y empieza a orar y decirle: Espíritu Santo, despierta su espíritu. Y empieza a sobarle su pecho y dile: Espíritu Santo, despierta su espíritu. Despierta ese espíritu adormecido. Luego te vienes aquí a la cabeza y le haces piojito para que se duerma, ¿verdad? Como a Sansón, ¿verdad? Como la ley de Sansón, lo haces piojito. Espíritu Santo, despierta su espíritu dormido. Y el Espíritu de Dios va a empezar a hacer algo en ese hombre. El Espíritu de Dios va a empezar a hacer algo en ese hijo. El Espíritu de Dios va a empezar a hacer algo porque tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el único que puede despertar a ese espíritu que está adormecido. Amén. Y ahora no solamente esto, fíjate lo poderoso que es esto. Tiene el Espíritu de Dios, no solamente da vida al ser humano, sino que es el medio por el cual tú puedes escuchar la voz de Dios. Es por el cual Dios quiere relacionarse contigo y puedas tener una amistad con Él, y tú puedes relacionarte con Él y experimentarlo a Él y ver a Dios más como una religión, más que como una tradición dominical. Es conocerlo como tu Señor, como tu dueño, como tu amigo, como tu amante, como tu amado. Él es el Dios de tu vida. Wow. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Y entonces, recuerda, estamos en el día 6. Mira qué cosas tan bonitas. Capítulo 2, verso 18. Verso 18 al 25. Y entonces después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Hombres que tienen a su esposa aquí, voltea con ella y dile: aunque te pongas rebelde, eres mi ayuda ideal. Dígale, no, mira, le tienen miedo, ¿verdad? Usted dígale: aunque te pongas rebelde, eres mi ayuda ideal. Pues, y ahora usted dígale, hermana: aunque no te guste que te mande, soy tu ayuda ideal. ¿A cuántas mujeres les gusta mandar? Ese amén salió muy de lo más profundo, ¿verdad? Aunque no te diga las cosas que tienes que hacer, soy tu ayuda ideal. Bueno, es lo que dice la Biblia. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios tomó de la tierra todos los seres salvajes, de las aves de los cielos, y lo puso al hombre y le dijo: a chambear, mi hijo. Fíjese que el trabajo es antes de la caída, no después. Muchos piensan que el trabajo es por la caída de Adán. No, Dios puso al hombre a trabajar antes de la caída y puso las aves y los animales frente, se los iba poniendo uno por uno a Adán, y le dijo: Adán, ponle nombre. Así que los nombres que tienen son invención de Adán. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales de la tierra. Y entonces no había, mientras Adán miraba sus cualidades, sus talentos de cada animalito, decías: ¿podrá ser un compañero para mí? ¿Podrá acompañarme en la vida para mí? ¿Podrá ser mi compañero de vida en la tierra? Y mientras Adán miraba cualidades y atributos de esos animales y en base a eso les ponía su nombre, se daba cuenta que no encajaban consigo, no encajaban con él. Y entonces dice la Biblia que no se encontró ayuda idónea para él. Verso 20. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces, verso 21. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre
cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Mira, esto es más profundo de lo que tú ves, porque nos imaginamos que Dios le hace una cirugía, ¿no? Bisturí, Dios diciéndole a un ángel, bisturí, bisturí, pinzas, pinzas, ¿ah? Sacadores, extractor de alma, extractor de alma. No, es más profundo que eso. ¿Sabías tú que el hombre y la mujer eran uno solo? No había dos personas, era una sola persona. Y cuando Dios, de un solo ser, Adán significa humano, y de un solo ser, Dios hace una separación de hombre y mujer. Éramos un solo ser creó Dios, pero hace una separación y saca de su ser otro ser. Luego les voy a platicar esto, pero platiqué con mi mecánico y él me contó un testimonio bien fuerte. Ese es el resumen de cómo su alma se salió y luego regresó. Entonces imagínate algo así. Dios del ser humano saca un alma y hace una separación. ¿Has visto como unos blanquillos, unos huevos que los partes y salen dos yemas? ¿Les ha pasado eso? Es muy raro que pase, ¿verdad? Algo así. O sea, de un solo ser sacó otro ser. ¿Cómo lo sé? Porque si te fijas, cuando ya crea el hombre, Dios saca del hombre, de ese ser, hace la separación. Y Adán lo mira y dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ve que es igual a él, pero diferente. Ve su alma, ve su espíritu, la sienta la persona y ve que es igual a él, pero diferente. Y entonces la promesa de Dios es, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y y se unirá. Lección, jóvenes, chicos. La unión sexual no solamente es física, es espiritual. Por eso es bien importante que no anden dando ese regalo precioso que Dios le dio a cualquiera. Es bien importante que cuando tú se lo des a la persona indicada. Porque dárselo a la persona indicada, tú vas a formar un solo ser. Es decir, vas a volver al origen, a ser un solo ser como Dios lo formó. Matrimonios. Ahora les hablo a los matrimonios. El enemigo lo que quiere es hacerte pelear con tu mujer, porque él sabe que si logra separar esa unidad que Dios formó en un principio, él sabe que si los logra separar va a causar división y va a causar una sociedad atrofiada. Pero Dios sabe que cuando el hombre y la mujer se unen, no solamente físicamente, sino espiritualmente, en espíritu, Satanás sabe que le van a causar un conflicto bien serio a él, porque está viendo un matrimonio unido, está viendo la misma imagen de Dios, que es el que le causa problemas y es el que le causa su derrota por el poder de Cristo. Así que matrimonio es un tip. Cuando no puedan arreglar conflictos, cuando no pueden, ¿saben qué hago yo? Les voy a pasar, no está la pastora, ¿verdad? Qué bueno que no está, porque les voy a decir. Está ahí en YouTube, ¿verdad? Y sí las escucho. Pero ahí les voy a decir el tip. Cuando no puedan arreglar sus conflictos matrimoniales y que vean que no se puede, ¿sabes qué? ¿Quieres que te dé el consejo donde se arreglan? Porque se arreglan las cosas. ¿Lo quieren escuchar? La próxima semana se los voy a decir. ¿Quieren que les diga qué hago yo cuando le digo y que no quiere y ahí está rebelde y está peleando y está así? ¿Saben qué hago yo? Señor, escúchala. Te la entrego, Señor. Yo empiezo a orar. Me voy a un lugar
y empiezo a orar. Cuando no encontramos ponernos de acuerdo, me pongo a orar y digo: Señor, tú nos escogiste, como tú permitiste que ella fuera mi esposa, tú me diste a mi esposa para que fuéramos uno, y el enemigo no quiere que nos pongamos de acuerdo. Por favor, Señor, trae unidad en este cuerpo y que juntos reflejemos tu imagen. Y el Señor, hermanos, arregla las cosas. El divorcio no es una opción, el divorcio no es una alternativa. Eso es una mentira del diablo. La oración tiene poder para traer unidad al espíritu. Amén. Amén. Wow, esto es precioso. Esta es la voluntad de Dios. Así que Dios crea al ser humano y separa ese ser humano para ser dos solos seres. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque dos seres unidos en un solo ser reflejamos la imagen de Dios. Así como Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres seres son un solo ser. Así dos personas, un hombre y una mujer diferentes, pueden lograr unirse por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés: cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Así que, ¿por qué? ¿Quién hace el tercer doblez? ¿Quién hace el tercer nudo? Es el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Dios crea a la mujer y dice: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ahora, verso 25. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Diga, no tenían vergüenza. Eran sinvergüenzas. Pues no tenían vergüenza, pues, ¿sí o no? ¿Sabe algo, hermano? Esta desnudez no solamente es física y que no se avergonzaban. Era una desnudez total del alma. Es decir, no había nada que ocultar entre ellos. No había nada que esconderse. No había celulares que poner en contraseña para que no vea lo que yo tengo. No era esconderme cuando voy en la calle para que no vea las amistades que tengo. No había secretos entre ellos. No había secretos. No había diferencias. Eran tan transparentes uno con el otro. Eran tan reales uno con el otro. No había máscaras que ponerse. Eran tan reales que no había nada de qué avergonzarse el uno con el otro. Eso es la creación de Dios. Porque Dios es bueno. Diga: Dios es bueno en gran manera. Pero ¿qué estamos viviendo hoy? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Hoy estamos caos. ¿Hay vergüenza hoy en los matrimonios? ¿Hay algo de qué avergonzarse? ¿Sí? ¿Sí o no? Hay cosas de qué avergonzarse. Hay cosas que tenemos que ocultar, sí. Hay máscaras que nos ponemos, sí. Así que esto no solamente era una vergüenza entre matrimonios, sino con toda la humanidad. Hoy nos ponemos máscaras, hoy nos ponemos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó? Sé que usted conoce la historia, pero hoy no la vamos a ver, la vamos a ver la próxima semana. Pero lo que hoy yo te quiero dejar es que Dios es bueno. Dios es bueno y en gran manera. Y Dios fue tan bueno que Dios quiso arreglar. Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo para regresar la bondad en nosotros, para regresar lo bueno en su creación. Así que cuando el Señor Jesús estaba ahí crucificado en la cruz y Él estaba muriendo, Jesús dijo: consumado es. He terminado la obra que me diste que hiciese. Consumado, es decir, Señor, la misión por la cual me enviaste, Padre, ya la he cumplido. Y entonces dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces
expiró. Entonces murió. Y entonces, cuando el Señor Jesús muere y entrega su espíritu, y cuando el Señor Jesús resucita, nota que le regresa, como quien dice, el espíritu, regresa al espíritu. Y cuando Él resucita y se encuentra a los 12, les dice: pasa a vosotros, no tengan miedo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos por el Espíritu Santo. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? ¿Verdad? Eso es lo que vimos, ¿verdad? No se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y luego dice que sopló en ellos y les dijo: reciban al Espíritu de Dios. Nota esto. Nota que en el principio Dios sopla en aquel barro su espíritu para darnos su espíritu. El Espíritu de Dios, dar vida al ser humano. Y en los evangelios vemos a Jesús soplando sobre los apóstoles y diciendo: reciban al Espíritu. Y en Hechos 2 vemos al Espíritu descender como llamas de fuego sobre los creyentes. Y dijo: esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para los hijos de sus hijos, para sus futuras generaciones. Y hoy nosotros testificamos que gracias a Jesús tenemos el viento, el soplo del Espíritu de Dios en nuestra vida, que nos da vida, nos da victoria, nos da poder y nos hace nuevas criaturas y hace nuevas las cosas, porque el Señor hace nuevas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ponte de pie, por favor. Y hoy yo quiero que iniciemos esta serie con esta invitación: Señor, regrésame a tu imagen. Dile a Dios: vuélveme a tu imagen. Vuélveme a ti, Señor. Permite que yo sea como el nuevo Adán. Así vamos a orar. Permite que yo sea como el nuevo Adán. Señor, regresa